Hay días que parecen iguales a todos los demás, hasta que de pronto, una decisión, una palabra, un silencio, lo cambia absolutamente todo. Isabela nunca imaginó que el fin de su matrimonio llegaría sin gritos, sin lágrimas compartidas, sin una explicación que diera sentido al vacío. Solo una frase seca, lanzada como una piedra: este lugar es tuyo. Arréglate como puedas. Y con eso, él se fue. Lo que quedó fue el eco de los pasos alejándose, el sonido del motor perdiéndose en la distancia, y un silencio que pesaba más que cualquier insulto. A su alrededor, una granja vieja, cubierta de polvo y abandono. Una casa que parecía sostenerse por costumbre. Cercas oxidadas, hierbas secas, ventanas rotas, y 5 patos caminando sin rumbo entre los charcos del amanecer. Nada más. No había muebles, no había comida, no había siquiera una promesa de futuro. Solo la certeza brutal de que la vida que conocía había terminado. Pero incluso en ese paisaje de ruina, había algo que el abandono no podía destruir: el pulso de un corazón que todavía latía. Isabela respiró profundo y sintió el aire frío cortarle la piel, como si el universo entero le recordara: sigues aquí. Esa mañana, el sol no trajo esperanza, pero sí la claridad de la verdad. Ya no tenía a nadie que le dijera qué hacer, ni a quien complacer, ni de quién depender. Por primera vez en años, el espejo no le devolvía una esposa, sino una mujer sola frente a su destino. Las lágrimas llegaron, silenciosas, inevitables. No eran solo de tristeza, sino de desahogo. Lloraba por lo que fue, por lo que soñó, y también, aunque aún no lo sabía, por lo que estaba a punto de nacer dentro de ella. Afuera, los patos seguían caminando. Uno de ellos la miró, ladeando la cabeza, como si esperara algo. Ese pequeño gesto, tan simple y absurdo, le hizo sonreír entre el llanto. Por un instante, no se sintió completamente sola. Fue entonces cuando comprendió una verdad que muchos ignoran: a veces, la vida te deja sin nada para que descubras lo que realmente tienes. Y lo que tienes no siempre es visible, a veces está dormido dentro de ti, esperando ser despertado. El dolor del abandono no fue su final, fue la chispa que encendió su transformación. Porque cuando lo pierdes todo, ya no temes perder nada más. Y esa libertad, aunque duela, es el primer paso hacia la reconstrucción. El día que todo cambió no fue el más triste de su vida, fue el más sincero. El día en que la mentira se fue con él y la verdad se quedó con ella. Isabela no sabía cómo sobreviviría, ni de dónde sacaría fuerzas, pero en el fondo de su alma algo empezaba a moverse. Una voz suave, casi imperceptible, susurraba entre los restos del silencio: puedes hacerlo. No es el final. Es el inicio. A veces, los comienzos no llegan envueltos en flores ni canciones. Llegan cubiertos de polvo, de miedo y de soledad. Pero aún así, son comienzos. Ella no lo sabía aún, pero ese terreno vacío sería el escenario donde aprendería a levantarse. Esos 5 patos, que parecían insignificantes, serían testigos de su renacimiento. Y esas manos heridas por el desamparo, terminarían construyendo algo que nadie podría arrebatarle.
Porque hay heridas que no se curan ocultándolas, sino transformándolas en algo nuevo. Y eso era lo que la vida estaba a punto de pedirle. Ese fue el día que todo cambió. El día en que el amor dejó de ser una espera y empezó a ser una construcción. El día en que la debilidad se convirtió en fuerza y el abandono en libertad. El amanecer avanzaba, pintando de oro los techos viejos, y en medio de la nada, una mujer descubría que todavía podía respirar. Y aunque el mundo parecía haberla olvidado, la vida, en silencio, acababa de elegirla. El silencio tiene un peso que solo conoce quien ha sido abandonado. No es el silencio de la calma, sino el que grita sin sonido, el que llena los espacios vacíos con pensamientos que duelen. En los días que siguieron, la granja parecía un reflejo de su alma. Todo estaba quieto, inmóvil, detenido en un tiempo que no avanzaba. El viento soplaba entre las rendijas de las ventanas rotas, haciendo un sonido agudo, como si el propio aire se lamentara con ella. Las paredes, cubiertas de polvo, guardaban historias que no eran suyas. Cada objeto olvidado, cada sombra, era un recordatorio de que había sido dejada atrás. El miedo fue su primer visitante. Llegó sin pedir permiso, se sentó junto a ella y la envolvió. Miedo a no tener comida. Miedo a enfermar y no ser encontrada. Miedo al futuro, miedo a sí misma. El miedo tiene 1000 rostros, y todos aparecieron frente a ella en aquellas noches interminables. Había momentos en los que deseaba cerrar los ojos y desaparecer. Pero entonces escuchaba un sonido leve, familiar, el chapoteo de los patos en un pequeño charco de lluvia. Ellos no entendían de abandono. No sabían de traición, ni de promesas rotas. Simplemente existían, y su presencia, tan sencilla, le recordaba que la vida seguía ocurriendo. A veces se sentaba junto a ellos sin decir palabra, observando cómo se movían con torpeza y gracia al mismo tiempo. En su inocencia encontró un espejo, también ella estaba aprendiendo a moverse en un terreno nuevo, sin saber exactamente a dónde ir, pero con el instinto de seguir adelante. Durante el día, en esa soledad, descubrió algo que nunca había querido ver, que llevaba años acompañada, pero vacía. Que el silencio actual no era tan diferente al que vivía en su matrimonio, solo que ahora, por primera vez, ese silencio le pertenecía. Esa revelación dolió, pero también trajo un extraño consuelo. Porque cuando el silencio te pertenece, puedes llenarlo de lo que quieras. Isabela comenzó a hablar consigo misma. Al principio con timidez, como quien no sabe si tiene derecho a hacerlo. Pero poco a poco, su voz fue ganando fuerza. Se preguntaba cosas simples: ¿qué quiero hacer? ¿Qué necesito para sobrevivir hoy? ¿Qué puedo aprender de este vacío? Y así, entre preguntas, el miedo empezó a tener respuesta. No todas eran claras, pero bastaba con intentarlo. Cada día que pasaba sin rendirse era una pequeña victoria. El cuerpo se cansa del dolor antes que el alma. Y cuando el cuerpo se acostumbra al trabajo, la mente comienza a sanar. Isabela empezó a limpiar la casa, no porque esperara visitas, sino porque necesitaba ver orden afuera para no perderse en el caos interno. Barría el polvo, reparaba lo que podía,
y en cada gesto sentía que reconstruía también una parte de sí misma. El olor a tierra mojada tras la lluvia le devolvía recuerdos de infancia, cuando todo parecía más simple y el amor no dolía. A veces se detenía en medio del patio, cerraba los ojos y respiraba. Era un acto pequeño, casi invisible, pero en ese respiro había algo sagrado, la confirmación de que aún estaba viva. El silencio del abandono comenzó a transformarse. Dejó de ser un enemigo y se volvió un maestro. En él aprendió a escuchar los sonidos que antes ignoraba, el canto de los grillos, el aleteo suave de los patos, el murmullo del viento entre los árboles. Descubrió que la soledad no siempre es castigo, a veces es el espacio que la vida te da para reencontrarte contigo. Hubo noches en que el llanto regresaba, inesperado, sin motivo aparente. Pero esta vez, no lo rechazó. Dejó que las lágrimas cayeran, como quien deja correr un río que limpia y renueva. Cada lágrima llevaba un poco del miedo, y en su lugar nacía algo nuevo, una calma extraña, una aceptación silenciosa. No era felicidad, no todavía. Era más bien paz con el presente, una rendición que no significaba derrota, sino entendimiento. Porque comprender no siempre es justificar. A veces es simplemente decir, pasó. Me dolió. Pero sigo aquí. Con el paso de los días, Isabela comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La luz que entraba por la ventana a cierta hora, el sonido del agua al caer del techo, la forma en que los patos la seguían cuando caminaba. Pequeños fragmentos de vida que le recordaban que el mundo no había terminado. Y entonces entendió algo profundo, la soledad puede destruirte o puede moldearte, depende de lo que decidas hacer con ella. En su caso, eligió convertirla en su aliada. Decidió que si nadie iba a rescatarla, ella aprendería a rescatarse sola. El miedo seguía ahí, claro. No desaparece de un día para otro. Pero ya no gobernaba su vida. Ahora, el miedo solo observaba desde lejos, mientras el coraje comenzaba a levantarse dentro de ella, suave, pero constante, como una llama que se niega a apagarse. La granja seguía siendo pobre, el futuro seguía incierto, pero algo invisible había cambiado, Isabela ya no esperaba que el mundo la salvara. Estaba aprendiendo a salvarse a sí misma. Y aunque nadie la veía, en ese rincón olvidado del mapa, una mujer comenzaba su renacimiento. El silencio que antes dolía ahora la acompañaba. El miedo que la paralizaba ahora la empujaba. Y la soledad que parecía castigo se convertía poco a poco en su maestra más fiel. Porque la vida, a veces, te deja sola para que descubras que tú eras la compañía que te faltaba. Llega un momento en la vida en que el dolor deja de gritar y comienza a hablar. Sus palabras no son dulces, ni fáciles, pero son verdaderas. Isabela llevaba semanas enfrentando la rutina del abandono. Sus días se parecían, pero algo imperceptible empezaba a cambiar dentro de ella. Ya no lloraba tanto. El silencio seguía, pero ahora no era una prisión, era una conversación con su propio corazón. Cada mañana, cuando salía al patio, el aire frío del amanecer la recibía con un golpe seco, como una sacudida que le recordaba, estás viva. Aún estás aquí.
Un día, mientras miraba a los patos escarbar entre el barro buscando algo que comer, una idea se clavó en su mente como un rayo: si ellos podían sobrevivir sin que nadie los cuidara, ¿por qué ella no podría hacerlo también? Fue una revelación simple, pero en la sencillez está la verdad más poderosa. Isabela comprendió que no podía seguir esperando. Nadie vendría a salvarla. Nadie le tendería la mano. Y quizás eso no era una tragedia, sino una oportunidad. El miedo seguía ahí, escondido en las sombras de su mente, pero algo más fuerte empezaba a levantarse: la voluntad. Esa mañana decidió levantarse con un propósito. No sabía exactamente qué hacer, pero decidió hacer algo. Esa fue su primera victoria. Comenzó por limpiar el suelo del patio. Las manos le temblaban, el cuerpo le dolía, pero en cada movimiento sentía una energía distinta. Una especie de fuego silencioso la empujaba a continuar. No trabajaba por necesidad, sino por dignidad. El acto de barrer, de ordenar, de reparar, se convirtió en una forma de oración. Cada gesto era una afirmación: estoy viva. Puedo hacerlo. No voy a rendirme. La transformación interior siempre comienza en lo invisible. Nadie vio cuando decidió cambiar. Nadie escuchó sus pensamientos. Pero el universo entero pareció detenerse un instante para presenciar. Los patos la seguían mientras caminaba, como si reconocieran en ella una nueva energía. Ya no era la mujer vencida de antes. Había algo en su mirada, una chispa que comenzaba a brillar donde antes solo había sombras. Con lo poco que tenía, empezó a planear. Recordó que en su infancia su abuela criaba aves y cultivaba hortalizas. No era experta, pero conocía lo esencial: que la tierra responde al cuidado, y que el trabajo constante siempre da frutos. Con palos y restos de madera, improvisó un pequeño corral para los patos. No era bonito, ni firme, pero era un inicio. Y los comienzos, aunque frágiles, son el punto donde todo lo grande nace. Las manos se le llenaron de heridas, el sol le quemaba la piel, y el cansancio la vencía cada noche. Pero en ese cansancio encontró paz. Era un cansancio limpio, uno que no venía de la tristeza, sino del esfuerzo. Por primera vez en mucho tiempo, se dormía sabiendo que había hecho algo por sí misma. Días después, al ver a los patos nadar en el pequeño estanque que había cavado, una sonrisa se dibujó en su rostro. No porque el estanque fuera perfecto, sino porque lo había hecho con sus propias manos. El orgullo no siempre grita. A veces se manifiesta en un suspiro profundo, en una lágrima silenciosa, en la mirada de quien empieza a creer nuevamente en sí mismo. Isabela comenzó a notar que, cuando uno decide sobrevivir, el mundo se reordena lentamente a su favor. Los días se volvían más claros, el aire parecía más ligero, y hasta el canto de los pájaros sonaba diferente. Nada afuera había cambiado, pero todo dentro de ella sí. Porque el verdadero cambio no ocurre en el entorno, ocurre en la mente. El poder no estaba en tener ayuda, sino en reconocerse capaz. Y eso fue lo que ella descubrió, que su fuerza no dependía de nadie, solo de su voluntad de seguir. A veces, mientras trabajaba, recordaba los días en que esperaba que su esposo la mirara con cariño.
Ahora entendía que había esperado demasiado de alguien que no tenía nada para dar. Y comprendió que no fue él quien la abandonó del todo, fue ella quien, por años, se había abandonado a sí misma. Esa verdad dolió más que cualquier traición, pero también la liberó. Porque cuando aceptas tu parte en la herida, también recuperas el poder de sanarla. El despertar interior no siempre llega con luz. A veces nace del cansancio de la oscuridad. Isabela había tocado fondo, pero desde allí, comenzó a empujar hacia arriba. El miedo a fracasar seguía apareciendo, pero cada día era más pequeño. Porque el miedo no desaparece, simplemente pierde poder cuando eliges avanzar a pesar de él. Y eso fue exactamente lo que hizo. Sin plan maestro, sin garantías, sin certezas. Solo con fe, esa fe que no depende de religión ni milagros, sino del deseo profundo de vivir. El amanecer se volvió su aliado. Cada vez que el sol salía, ella lo tomaba como una promesa silenciosa: si el mundo vuelve a comenzar cada día, también puedo hacerlo yo. Los vecinos, al principio, la miraban con curiosidad. Algunos murmuraban que estaba loca por intentar levantar una granja sola. Pero Isabela ya no escuchaba el ruido del juicio. Había aprendido que la opinión ajena no alimenta ni el alma ni la vida. Lo único que realmente alimenta es la fe en uno mismo. Con cada día de trabajo, su cuerpo se hacía más fuerte, su mente más clara, y su corazón más valiente. Los días de llanto se volvían menos frecuentes, y las noches de descanso, más profundas. La mujer que antes temía el silencio ahora lo buscaba para pensar, para agradecer, para planear. Porque cuando descubres tu propósito, hasta el silencio se vuelve un aliado. Una tarde, mientras el sol caía sobre el campo, Isabela se detuvo un momento, miró el horizonte y susurró: «Gracias». No sabía bien a quién se lo decía, a la vida, a Dios, o a sí misma. Pero en ese agradecimiento había una certeza nueva: había dejado de ser víctima. Esa fue su verdadera decisión de sobrevivir. No seguir existiendo por inercia, sino vivir con intención. No arrastrarse por el dolor, sino caminar sobre él con dignidad. Isabela no tenía riqueza, ni seguridad, ni promesas. Pero tenía algo que nadie podía quitarle: la conciencia de su propia fuerza. Y cuando una mujer se da cuenta de lo que es capaz, ya nada vuelve a ser igual. Comenzar de nuevo nunca es un acto perfecto. El primer paso casi siempre tiembla, y eso está bien, porque el temblor también es señal de vida. Isabela, ya decidida a sobrevivir, comenzó a trabajar con lo que tenía. Su pequeño terreno seguía árido, y sus recursos eran casi inexistentes. Pero su mente ya no veía escasez, sino posibilidad. Usó viejos baldes oxidados para cargar agua desde el pozo, y convirtió latas viejas en comederos improvisados. Con el tiempo, sus patos comenzaron a prosperar, y su presencia trajo un nuevo orden al lugar. Sin embargo, el camino del aprendizaje nunca está libre de tropiezos. Un día, una tormenta repentina arrasó parte de su huerto. El viento arrancó las hojas jóvenes de las plantas, el barro cubrió todo, y el trabajo de semana se perdió en unas pocas horas. Isabela se quedó mirando la destrucción con un nudo en la garganta.
Sintió esa vieja voz del pasado querer regresar, ¿ves? Estás sola. Esto no sirve. No lo lograrás. Pero respiró profundo. Miró las manos sucias, las uñas llenas de tierra, y recordó quién era ahora. Había decidido sobrevivir, no rendirse. Así que en lugar de llorar, se arrodilló sobre el barro y comenzó a limpiar, planta por planta, raíz por raíz. Sabía que algunas morirían, pero otras resistirían. Y eso bastaba. El verdadero aprendizaje no está en hacerlo todo bien, sino en no rendirse cuando algo sale mal. Pasaron los días, y con paciencia volvió a sembrar. Esta vez, con más cuidado, con más observación. Descubrió que la tierra no solo necesitaba agua, sino descanso. Que el sol, cuando era demasiado fuerte, podía matar más que nutrir. Y que la vida, incluso en el campo, sigue las mismas leyes que el corazón, demasiado descuido la marchita, demasiada presión la quiebra. A veces, mientras trabajaba, los patos se acercaban a ella, curiosos. Uno de ellos se quedó cojo tras la tormenta, y aunque los demás lo evitaban, Isabela decidió cuidarlo. Le construyó un pequeño refugio apartado, y cada mañana lo alimentaba con sus propias manos. Ver a ese pequeño animal levantarse día tras día, a pesar de su dificultad, le recordaba su propia historia. Ambos estaban heridos, pero seguían de pie. Ese pato se convirtió en su símbolo de esperanza. Cada vez que lo veía caminar torpemente, sabía que los errores no definen el final del camino, sino el carácter con el que uno sigue avanzando. Con el tiempo, comenzó a organizar mejor sus días. Se levantaba antes del amanecer, preparaba su desayuno con lo poco que tenía, y luego salía al campo a trabajar. Anotaba en una libreta lo que aprendía, qué plantas crecían más rápido, cuánto tardaban los patos en poner huevos, cuánta agua necesitaban las hortalizas. Esa libreta se volvió su mayor tesoro. No tenía oro, pero tenía conocimiento. Y eso, comprendió, es lo que realmente construye un futuro. Claro que hubo días de cansancio, de dudas, de mirar al cielo y preguntar, ¿por qué nada es fácil? Pero la respuesta siempre llegaba en forma de pequeños milagros, una planta que brotaba donde no esperaba, un huevo que encontraba por sorpresa, una brisa suave al final de un día agotador. Cada error se convirtió en maestro. Cada caída, en lección. Y poco a poco, sin darse cuenta, Isabela comenzó a transformarse en una mujer sabia. No porque lo supiera todo, sino porque había aprendido a escuchar. A escuchar la tierra, los animales, y sobre todo, su propio corazón. El campo le devolvía lo que ella le daba, paciencia, esfuerzo y amor. Una tarde, mientras observaba el sol ponerse sobre su terreno, se dio cuenta de algo poderoso, ya no se sentía sola. No porque hubiera alguien más, sino porque había aprendido a acompañarse a sí misma. Esa fue una de las lecciones más grandes de su camino. La soledad no es castigo, es un espacio sagrado donde uno se reconstruye. Y así, entre errores, lluvias, pequeños triunfos y muchas horas de trabajo, Isabela seguía avanzando. Su granja aún era humilde, pero ya respiraba vida. Cada rincón tenía una historia, cada planta una batalla ganada,
cada ave un motivo para seguir. Ella no buscaba perfección. Solo buscaba paz. Y la estaba encontrando, paso a paso, en el simple acto de intentarlo un día más. El tiempo, cuando se llena de trabajo honesto, se vuelve aliado. Isabela no lo notó al principio, pero los días ya no le pesaban como antes. Las mañanas llegaban con una luz distinta, y su corazón empezaba a reconocer ese brillo que solo aparece cuando uno ha luchado por su propio lugar en el mundo. Su terreno, antes seco y sin vida, comenzaba a transformarse. El verde regresaba poco a poco, como si la tierra respondiera a su gratitud. Las semillas que había plantado con miedo y esperanza, ahora asomaban tímidamente entre los surcos. Ver el primer brote fue como ver un milagro. Pequeño, frágil, pero lleno de promesas. Se arrodilló, tocó las hojas con las yemas de los dedos y sintió que algo dentro de ella también florecía. No era solo una planta, era la prueba de que todo su dolor no había sido en vano. Los patos nadaban tranquilos en el estanque, y hasta el que había quedado cojo ahora caminaba con más firmeza. Isabela lo miraba con ternura, pensando que ambos estaban aprendiendo a volar sin alas. Comenzó a organizar su pequeña producción con más cuidado. Hizo pequeños canales de riego con piedras y ramas, creó sombras naturales con telas viejas, y usó restos de madera para construir un nuevo refugio. Nada era perfecto, pero cada mejora representaba su crecimiento. Pronto, las plantas dieron sus primeros frutos. No eran muchos, pero eran suyos. Tomates pequeños, hierbas frescas, algunas flores que brotaron sin que las sembrara. La naturaleza, como si quisiera agradecerle, le devolvía el doble de lo que daba. Aquel día preparó su comida solo con lo que había cultivado. Mientras comía bajo el viejo árbol del patio, una lágrima le resbaló por la mejilla. Era una lágrima distinta, no de tristeza, sino de orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que pertenecía a algo, y que ese algo había nacido de sus propias manos. Comenzaron a acercarse algunos vecinos curiosos. Veían su terreno ordenado, sus aves cuidadas, y preguntaban cómo lo había logrado. Isabela no presumía, solo sonreía y decía con humildad, con paciencia, y con fe. Esa frase se volvió su lema. Porque comprendió que las cosas verdaderas no llegan rápido, pero llegan cuando uno no se rinde. Con el tiempo, los patos empezaron a poner huevos. Al principio eran pocos, pero Isabela los recogía con un cuidado casi sagrado. Vendió algunos en el mercado local, y con ese dinero compró semillas nuevas. Era la primera vez que ganaba algo por su propio trabajo. Una pequeña cantidad, pero simbólica. Esa noche no pudo dormir. No por preocupación, sino por emoción. Recordó el día en que había llegado allí, abandonada, sin esperanza, sin dirección, rodeada solo de ruinas y silencio. Y ahora, ese mismo lugar era un reflejo de su renacimiento. Cada planta, cada animal, cada rincón tenía una historia. Y todas contaban lo mismo, que el esfuerzo, cuando se sostiene con fe, acaba floreciendo. A veces se sentaba al atardecer con una taza de té, observando los tonos dorados del cielo. Ya no le temía a la soledad.
La soledad, comprendió, era su maestra. Fue en el silencio donde escuchó su propósito, donde aprendió a confiar en sí misma, y donde descubrió que la vida siempre recompensa la perseverancia. Isabela comenzó a llevar un registro de todo. Pesaba los huevos, anotaba las fechas de siembra y los cambios del clima. Ya no actuaba solo por instinto, había aprendido el valor del conocimiento. Sabía que cada detalle contaba, y que el éxito era una suma de pequeños aciertos. Incluso los animales parecían más tranquilos. Los patos la seguían a todas partes, y las aves silvestres se acercaban al estanque cada mañana. El campo, antes muerto, estaba lleno de sonidos de vida. Y ella también. A veces, mientras caminaba descalza por la tierra húmeda, se preguntaba qué pensaría su esposo si la viera ahora. Quizás se burlaría, quizás se arrepentiría, pero eso ya no le importaba. Porque su valor ya no dependía de los ojos de nadie, sino de lo que ella veía en el espejo, una mujer que había aprendido a levantarse sola. Y cuando alguien aprende a levantarse sin ayuda, ya no teme volver a caer. Aquella tarde, mientras recogía las últimas verduras del día, Isabela levantó la mirada al cielo y sonrió. El viento movía las hojas de los árboles, y por un momento, sintió que la tierra le susurraba, «Lo lograste». No era el final de su camino, apenas el comienzo. Pero ese día marcó algo importante, el nacimiento de una nueva versión de sí misma, una que había aprendido que el verdadero fruto no se cosecha en la tierra, sino en el alma. Hay un instante en que la vida, después de tanto golpe, decide sonreír. No lo hace con fuegos artificiales, sino con silencios plenos, con señales pequeñas que solo un corazón despierto puede notar. Isabela empezó a vivir ese tipo de momentos. Ya no contaba los días por el cansancio, sino por los avances. Cada brote nuevo era motivo de alegría, cada amanecer, una promesa. La rutina se había transformado en un ritual. Despertaba con el canto lejano de las aves, respiraba hondo y agradecía antes de empezar el día. Sus manos, marcadas por el trabajo, ya no le parecían una carga, sino un símbolo de dignidad. Una tarde, mientras regaba las plantas, notó cómo el sol iluminaba el campo de una forma distinta. Era como si todo brillara un poco más, los árboles, los patos, la superficie del estanque. En ese instante, entendió que su vida también había cambiado de color. La oscuridad ya no dominaba sus pensamientos. Ahora había luz y propósito. Por primera vez en mucho tiempo, Isabela se permitió soñar. Pero no con lujos ni venganzas, sino con cosas simples, una huerta más grande, una casa restaurada, quizás un día, ayudar a otras mujeres que, como ella, habían sido abandonadas y necesitaban empezar de nuevo. Ese pensamiento la estremeció. Porque comprendió que el dolor no había sido una pérdida, sino una escuela. Y lo aprendido, cuando se comparte, se convierte en esperanza para otros. Poco a poco comenzó a planear con más claridad. Guardó parte del dinero que obtenía vendiendo huevos y verduras y compró herramientas básicas. Leía, observaba, preguntaba. Cada error del pasado se transformaba ahora en estrategia. Donde antes había miedo, ahora había visión.
La transformación exterior era visible, pero la interior era mucho más profunda. Su mente ya no giraba en torno a la ausencia del marido, ni al dolor del abandono. Ese hombre había sido solo una parte de su historia, pero ya no tenía poder sobre su destino. Ella se había liberado. Una mañana, mientras miraba su reflejo en el agua del estanque, se sorprendió al notar que sonreía. No una sonrisa forzada, sino una llena de serenidad. Se dio cuenta de que ya no esperaba nada de nadie. Y, paradójicamente, eso la hacía sentir más acompañada que nunca. El campo, antes su prisión, ahora era su refugio. Cada rincón tenía su huella. El olor a tierra húmeda, el sonido del viento entre las hojas, el agua corriendo por los surcos, todo le recordaba que había renacido. Un día, una vecina viuda se acercó, buscando consejo. Quería aprender a cultivar, pero no sabía por dónde empezar. Isabela la invitó a pasar, le mostró cómo preparar la tierra, cómo regar, cómo tener paciencia con los tiempos de la naturaleza. Mientras hablaban, Isabela notó algo en los ojos de aquella mujer, la misma desesperanza que ella había sentido al principio. Y fue ahí cuando entendió su propósito. Su historia no era solo suya. Era un mensaje. Una prueba viviente de que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en semillas. Desde ese día, decidió compartir lo que sabía. No desde la vanidad, sino desde la compasión. Y cuanto más ayudaba, más crecía su propia paz. Porque la esperanza, cuando se reparte, no se agota, se multiplica. Los meses pasaron, y su granja ya no era solo un lugar de trabajo, sino un espacio de vida. Niños corrían entre los árboles, vecinos se acercaban a comprar, y muchos simplemente iban a verla, a escucharla contar cómo había transformado la ruina en abundancia. Isabela no se veía como una heroína. Sabía que su historia era sencilla, pero también sabía que la sencillez puede ser revolucionaria cuando nace del corazón. A veces, al caer la tarde, se sentaba frente al estanque y recordaba todo lo que había vivido. Cada lágrima, cada noche de miedo, cada día de cansancio sin resultados. Y se daba cuenta de que todo había valido la pena. Porque la esperanza no nace cuando todo sale bien, sino cuando uno elige seguir, aun cuando todo sale mal. Ahora lo entendía con una claridad luminosa, el verdadero renacer no consiste en olvidar el pasado, sino en reconciliarse con él. El abandono había sido el fuego, pero ella había sido el oro que resistió. Y mientras el sol se escondía detrás de los árboles, Isabela sonrió con la paz de quien sabe que ha cumplido su destino, transformar el dolor en vida, la soledad en compañía, y la ruina en esperanza. La vida, cuando parece más tranquila, a veces decide poner a prueba la paz que hemos conquistado. Así fue para Isabela. Su granja prosperaba, los animales crecían fuertes, y cada día traía consigo la serenidad que tanto había buscado. Hasta que un día, el pasado tocó a su puerta. Esa mañana el sol brillaba como siempre. Isabela estaba preparando alimento para los patos cuando escuchó el ruido de un motor. Era un sonido extraño allí, donde casi nadie tenía vehículo. Levantó la mirada, y lo vio. Su corazón se detuvo un segundo.
Un auto gris, cubierto de polvo, se acercaba lentamente por el camino de tierra. Dentro, reconoció una silueta familiar, una que nunca pensó volver a ver. El hombre que un día la había dejado allí, sin mirar atrás. El tiempo había pasado también por él. El rostro más envejecido, los ojos cansados. Pero su mirada seguía siendo la misma, orgullosa, fría, acostumbrada a dominar. Isabela no dijo una palabra. Se quedó quieta, con las manos apoyadas en la cerca, mientras el auto se detenía frente a la entrada. Él bajó, la observó por unos segundos y, con voz insegura, dijo, «Veo que, te las has arreglado bien». Ella no respondió. No había ira, ni lágrimas, ni rencor en su rostro. Solo calma. Esa calma que nace cuando ya no se le debe nada al pasado. El hombre intentó sonreír. No pensé que lograrías mantener este lugar. Cuando te dejé, creí que no durarías una semana. Isabela respiró profundo. No duré una semana, duré una vida nueva. Su respuesta lo dejó en silencio. Había esperado ver a la mujer débil que abandonó, no a esta figura serena, fuerte, con mirada firme. Isabela había cambiado tanto que, por primera vez, fue él quien se sintió fuera de lugar. Caminó unos pasos por el terreno, mirando los árboles, los animales, la huerta floreciente. Todo hablaba por ella. Cada rincón contaba una historia de esfuerzo y dignidad. Parece que, hiciste más de lo que yo hubiera imaginado, dijo con un tono casi incrédulo. Isabela lo observó en silencio. No necesitaba defenderse, ni demostrar nada. La verdad ya estaba allí, ante sus ojos. Él continuó, las cosas no me han ido bien. Mi negocio cayó, y, pensé en venir a hablar contigo. Tal vez podríamos arreglar las cosas, empezar de nuevo. Isabela sonrió levemente, pero era una sonrisa distinta, sin nostalgia ni esperanza. ¿Arreglar qué?, preguntó con suavidad. Lo que se rompió entonces no fue mi vida, fue tu alma. Y eso no puedo repararlo yo. El hombre la miró sorprendido. Nunca la había oído hablar con tanta claridad. Durante años había creído que ella era débil, dependiente. Y ahora, esa misma mujer le hablaba con una fuerza que lo desarmaba. No vine a reprocharte, continuó Isabela. Vine a agradecerte. Gracias a tu abandono, aprendí quién era. Descubrí que podía sobrevivir sin ti, que podía crear, amar, construir. Todo lo que soy hoy nació de ese dolor. Él bajó la mirada. Por primera vez, parecía avergonzado. El silencio entre ellos se volvió denso, lleno de todo lo que nunca se dijo. Isabela se acercó lentamente, miró el auto, el polvo, el reflejo del sol sobre el metal, y dijo con voz firme, aquí ya no hay espacio para lo que fui. Este lugar no es una ruina, es un renacimiento. Y no necesito mirar atrás para saber quién soy. El hombre intentó replicar algo, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Solo atinó a decir, te ves, distinta. No soy distinta, respondió ella. Solo dejé de tener miedo. Dicho eso, se dio media vuelta y caminó hacia el estanque.
Los patos nadaban tranquilos, el agua brillaba al sol, y la brisa movía suavemente las hojas de los árboles. A cada paso, Isabela sentía más liviano el corazón. Él permaneció allí, sin saber qué hacer, como si la vida lo hubiera dejado sin papel en esa historia. Y era verdad, su tiempo en la vida de Isabela había terminado. Después de unos minutos, escuchó el sonido del motor encenderse otra vez. El auto se alejó por el mismo camino de tierra, dejando atrás una nube de polvo que se disipó lentamente con el viento. Isabela no miró hacia atrás. No. Con el paso de los meses, la historia de Isabela comenzó a extenderse más allá de las colinas que rodeaban su granja. Primero fueron los vecinos curiosos, que se acercaban para comprar sus productos y terminaban quedándose un rato más, escuchando su manera tranquila de hablar, su mirada limpia. Su forma de explicar que la vida puede reconstruirse incluso desde el abandono. Después llegaron personas de pueblos cercanos. Querían conocer a la mujer del campo de las ovejas, aquella que, según contaban, había levantado un pequeño paraíso donde antes solo había ruinas y silencio. Isabela los recibía a todos con humildad. Nunca contaba su historia con dramatismo. Solo decía, con esa serenidad que la caracterizaba, a veces, perderlo todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. La granja se convirtió poco a poco en un refugio para el alma. Allí venían mujeres que habían sido dejadas atrás, hombres que habían perdido el rumbo, jóvenes que buscaban sentido a una vida vacía. Y todos encontraban en Isabela algo que no sabían nombrar: paz. Ella no daba discursos ni prometía soluciones. Solo compartía el ejemplo de su vida. Contaba cómo el abandono, que una vez pareció su final, fue en realidad el inicio de su libertad. Cómo el dolor se transformó en maestra y la soledad en su mejor consejera. Sus palabras corrían de boca en boca, y un día, sin planearlo, una periodista llegó hasta la granja. Quería escribir un reportaje sobre mujeres rurales que habían salido adelante. Pero al escuchar a Isabela, comprendió que su historia era diferente. No se trata solo de sobrevivir, dijo Isabela frente a la cámara. Se trata de aprender a florecer incluso en la tierra más árida. El reportaje se publicó bajo el título La mujer que convirtió el abandono en esperanza. Y en poco tiempo, cientos de personas comenzaron a escribirle cartas, agradeciéndole por su ejemplo, contándole sus propias batallas, inspiradas por la fortaleza silenciosa de aquella mujer del campo. Isabela nunca buscó fama ni reconocimiento. Pero entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Era una semilla que debía seguir germinando en otras vidas. Decidió entonces abrir su granja a quien necesitara un nuevo comienzo. Ofrecía trabajo, alojamiento y, sobre todo, escucha. Cada persona que llegaba encontraba un pedazo de sí misma en aquel lugar, en los animales que ahora vivían libres, en la tierra fértil que ella había recuperado, en las risas durante las comidas compartidas. En el silencio lleno de gratitud al caer la tarde. Con el tiempo, lo que empezó como una granja se convirtió en una pequeña comunidad. No había jerarquías, ni promesas de éxito. Solo la certeza de que todos podían sanar y reconstruir, igual que Isabela lo había hecho. Una tarde,
mientras enseñaba a una joven a plantar árboles frutales, la muchacha le dijo, «Gracias por mostrarnos que siempre hay una segunda oportunidad». Isabela sonrió y respondió, «No hay segundas oportunidades, solo una vida que nunca deja de invitarnos a empezar de nuevo». Esa frase quedó grabada en el corazón de quienes la oyeron. Y fue así como su mensaje comenzó a trascender el tiempo. Los años siguieron pasando. Isabela envejeció con gracia, con el rostro lleno de líneas que contaban historias, y los ojos tranquilos de quien ya no teme a la vida. El lugar donde una vez fue abandonada se había transformado en un santuario de amor, de esfuerzo, de resiliencia. Cada amanecer, Isabela salía al porche, respiraba profundo y observaba el horizonte. No había tristeza en su mirada. Solo gratitud. Porque comprendía que todo lo vivido, incluso el dolor, había tenido un propósito. Y ese propósito era servir de luz para quienes aún caminaban entre sombras. Al final de sus días, cuando la granja ya estaba llena de nuevas manos que cuidaban de ella, Isabela escribió una carta que dejó guardada sobre su mesa. Si estás leyendo esto, quizá la vida te haya quitado algo que amabas. No temas. A veces, Dios nos vacía las manos para poder llenarlas de algo mejor. No te aferres al dolor, abrázalo, apréndelo, y deja que te transforme. Porque todo lo que florece, alguna vez tuvo que romperse para crecer. Esa carta fue leída años después, y su mensaje se convirtió en inspiración para muchos. Y así, la mujer que fue dejada con unas pocas ovejas terminó construyendo algo mucho más valioso que riqueza, un legado. El legado de una vida que enseñó que incluso en la soledad más profunda puede nacer la esperanza más grande.